Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 68 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante más de 4 décadas trabajé como mecánico en un taller del centro de la ciudad, con las manos siempre manchadas de grasa y el corazón lleno de esperanzas para mi familia. Hoy, mientras observo la lluvia caer sobre los techos de barro de mi colonia, no puedo evitar recordar cuando todo comenzó. Era 1985 cuando nació Alejandro, mi único hijo. Recuerdo perfectamente esa madrugada en el hospital civil. María, mi esposa, había estado en labor de parto durante 12 horas. Yo caminaba nervioso por los pasillos que olían a desinfectante, con mi camisa de trabajo arrugada y mis botas gastadas resonando contra el piso de mosaico. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hijo, sentí que el pecho se me iba a reventar de alegría. «Es un niño fuerte», me dijo la enfermera, una mujer mayor con uniforme blanco almidonado. «Mire qué pulmones tiene». Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sus ojitos apenas abiertos me miraron con curiosidad. Era tan pequeño, tan frágil, que juré en ese momento que haría todo lo posible para que nunca le faltara nada. Sus manitas se cerraron alrededor de mi dedo índice, y yo sabía que mi vida había cambiado para siempre. Los primeros años fueron duros económicamente. Vivíamos en una casa pequeña de 2 cuartos en la colonia Oblatos, con paredes de ladrillo sin repellar y un patio donde María tendía la ropa. El taller donde trabajaba me pagaba apenas lo suficiente para cubrir los gastos básicos, pero yo aceptaba trabajos extra los fines de semana para comprarle juguetes a Alejandro. Recuerdo vívidamente sus primeros pasos. Era un domingo por la tarde. El sol se filtraba por la ventana de la sala, creando rayos dorados sobre el piso de cemento pulido. Alejandro tenía 10 meses y se sostenía del sillón que habíamos comprado de segunda mano en el tianguis. De repente, soltó su agarre y dio 3 pasos temblorosos hacia mí, con esa sonrisa que iluminaba toda su carita redonda. «María, ven rápido, Alejandro ya camina», grité emocionado. Mi esposa salió corriendo de la cocina con el delantal lleno de harina, y los 3 nos abrazamos en el suelo mientras nuestro hijo se reía con esa risa cristalina que solo tienen los bebés. Conforme Alejandro crecía, yo me convertí en su héroe. Me esperaba todas las tardes sentado en la banqueta de la casa, con sus carros de juguete desparramados a su alrededor. Cuando me veía llegar caminando por la calle, con mi overol azul y mi caja de herramientas, corría hacia mí gritando «¡Papá, papá!», con los brazos extendidos. «¿Qué hiciste hoy, campeón?», le preguntaba mientras lo alzaba en brazos. «Jugué con mis coches y ayudé a mamá a hacer tortillas», me respondía con orgullo, mostrándome sus manitas llenas de masa. Los domingos eran sagrados para nosotros. Después de misa en la parroquia de San José, íbamos al Parque Agua Azul. Alejandro corría entre los árboles de jacaranda mientras yo lo perseguía, haciéndome el cansado para que él se sintiera más rápido. Comprábamos elotes con chile y limón de Don Pancho, un señor mayor que conocía a toda la familia desde hace años. «Este niño va a ser alguien importante», me decía Don Pancho mientras le ponía chile piquín al elote de Alejandro. «Se ve que es muy inteligente». Y tenía razón. Cuando Alejandro entró a la primaria en la escuela Benito Juárez, las maestras no paraban de elogiar su capacidad de aprendizaje. Llegaba a casa con calificaciones perfectas y dibujos que pegábamos en la puerta del refrigerador como si fueran obras de arte del museo. Yo trabajaba doble turno para pagarle clases particulares de inglés. Llegaba a casa después de las 9 de la noche, con el cuerpo adolorido y las manos raspadas, pero cuando veía a Alejandro haciendo su tarea en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco colgante, todo el cansancio se desvanecía. «Papá, ¿me ayudas con las matemáticas?», me preguntaba, y aunque yo solo había terminado la secundaria, me sentaba a su lado y juntos encontrábamos las respuestas. Esos momentos son los que más atesoro ahora. Su cabello castaño, despeinado, sus ojos brillantes de concentración,
la forma en que mordía la punta del lápiz cuando pensaba. Era mi orgullo, mi razón de existir. Cuando Alejandro cumplió 12 años, nuestra relación era inquebrantable. Era 1997 y México vivía tiempos difíciles económicamente, pero en nuestra casa había algo más valioso que el dinero, el amor incondicional que nos teníamos. Durante esos años de la secundaria, Alejandro se había convertido en un joven responsable y cariñoso. Todas las mañanas desayunábamos juntos antes de que él se fuera a la escuela y yo al taller. María nos preparaba huevos rancheros con frijoles refritos, y el aroma del café de olla llenaba nuestra pequeña cocina. «Papá, cuando sea grande quiero ser ingeniero como tú siempre has querido», me dijo una mañana mientras untaba mantequilla en su bolillo. El corazón se me llenó de emoción. Durante años había soñado con darle la educación que yo nunca tuve, pero escucharlo decir eso me confirmaba que estaba en el camino correcto. «Mijo, tú puedes ser lo que quieras. Yo voy a trabajar lo que sea necesario para que estudies», le respondí, acariciando su cabeza. Los fines de semana se habían convertido en nuestra tradición especial. Íbamos al centro de Guadalajara y caminábamos por las calles empedradas alrededor de la catedral. Alejandro se había aficionado a la fotografía con una cámara desechable que le regalé en su cumpleaños y tomaba fotos de todo. Los mariachis en la plaza de armas, las palomas volando sobre los techos coloniales, los vendedores ambulantes con sus carritos coloridos. «Papá, mira esta foto que tomé», me decía emocionado, mostrándome las imágenes reveladas. «¿No te parece bonita la luz que se ve en la torre de la iglesia?». Yo no entendía mucho de arte, pero veía el mundo a través de sus ojos y todo me parecía hermoso. Su sensibilidad y su creatividad me llenaban de orgullo. Durante las tardes, después de hacer su tarea, Alejandro venía al taller conmigo, se sentaba en un banquito de madera que le había hecho especialmente y me observaba trabajar mientras hacía preguntas sobre los motores. «¿Por qué este carro no prende, papá?». «Mira, mijo, es porque la bomba de gasolina está descompuesta. Es como el corazón del auto. Si no funciona bien, todo el cuerpo se enferma». Le enseñé a usar las herramientas básicas, a identificar los sonidos que hacían los motores cuando tenían problemas, a cambiar aceite y llantas. Aunque él soñaba con ser ingeniero, quería que conociera el valor del trabajo honesto con las manos. «Un hombre debe saber resolver problemas, Alejandro. No importa si tienes título universitario o no, lo importante es nunca rendirse», le decía mientras limpiábamos juntos las herramientas al final del día. Los clientes del taller lo conocían y lo querían como a un nieto. Don Carlos, un señor que llevaba su combi Volkswagen cada mes, siempre le traía dulces típicos. «Este muchacho va a llegar lejos, Roberto. Se ve que tiene buena cabeza y mejor corazón», me decía don Carlos mientras Alejandro revisaba la presión de las llantas con cuidado profesional. En casa, por las noches, Alejandro me platicaba sobre sus sueños. Quería estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Guadalajara, especializarse en automóviles y algún día abrir su propio taller, pero más grande y moderno que el mío. «Vamos a ser socios, papá. Tú con tu experiencia y yo con mis estudios, vamos a tener el mejor taller de todo Jalisco», me decía con los ojos brillantes de emoción. María nos observaba desde la cocina con una sonrisa mientras tejía en las noches. «Parecen dos niños planeando aventuras», nos decía cariñosamente. Durante las vacaciones de verano íbamos a visitar a mis padres en un pueblito cerca de Tequila. El abuelo Esteban, ya de más de 80 años, se había encariñado mucho con Alejandro. Le enseñaba a montar a caballo y le contaba historias de la revolución que había escuchado de su propio padre. «Mijo, la familia es lo más importante en la vida. Los amigos van y vienen, el dinero se acaba, pero la familia siempre está», le decía el abuelo mientras cabalgaban por los campos de agave bajo el sol de mediodía. Alejandro absorbía cada palabra como una esponja. Era respetuoso con los mayores,
cariñoso con María, y conmigo tenía una relación que muchos padres envidiaban. Éramos confidentes, cómplices, mejores amigos. Recuerdo vívidamente el día de su graduación de secundaria. Era junio de 1999, hacía un calor sofocante en el patio de la escuela, pero yo estaba ahí con mi mejor camisa, la que usaba solo para ocasiones especiales, aplaudiendo cuando mencionaron su nombre entre los estudiantes con mejores calificaciones. Roberto Alejandro Hernández Morales, anunció la directora por el micrófono. Cuando subió al estrado a recibir su diploma, nuestros ojos se encontraron entre la multitud. Él me sonrió y discretamente me señaló, como diciéndome, «Esto es por ti, papá». Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero las contuve porque un hombre no llora en público. Esa noche celebramos en casa con pozole que María había preparado desde temprano. Invitamos a los abuelos, a los tíos, a los padrinos de Alejandro. La casa pequeña se llenó de risas, música de mariachi en el radio y el orgullo que sentíamos todos por este joven que representaba la esperanza de nuestra familia. Por Alejandro, que va a ser el primer universitario de la familia Hernández, brindó mi hermano mayor levantando su cerveza. Todos aplaudimos, y Alejandro, con apenas 14 años, pero con una madurez que me sorprendía, se puso de pie y habló con voz firme. Gracias a todos, pero especialmente a mis papás, que han trabajado tan duro para darme esta oportunidad. Prometo que no los voy a defraudar. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Alejandro y yo nos quedamos en el patio limpiando los platos mientras María se había ido a dormir. El aire nocturno de junio traía el aroma de los naranjos del vecino, y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. «Papá, ¿tú crees que voy a poder estudiar la universidad?», me preguntó de repente, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Mijo, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Yo voy a trabajar día y noche si es necesario para que tengas esa oportunidad», le respondí, poniendo mi mano en su hombro. «Te amo, papá», me dijo, y me abrazó fuerte. En ese momento, sosteniendo a mi hijo bajo las estrellas de Guadalajara, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. El año 2001 marcó el inicio de una transformación que yo no sabía cómo interpretar. Alejandro había entrado a la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara, y con ello llegaron cambios que al principio me parecieron normales para un adolescente de 16 años. Los primeros signos fueron sutiles. Alejandro, que siempre había sido puntual y responsable, comenzó a llegar tarde a casa. Sus explicaciones eran lógicas. Tuve que quedarme estudiando en la biblioteca, o estaba haciendo un proyecto con mis compañeros. Yo confiaba en él ciegamente, así que no cuestionaba sus palabras. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. Durante las cenas familiares, que antes eran momentos de conversación animada, Alejandro se mostraba distante, respondiendo con monosílabos a nuestras preguntas. «¿Cómo te fue en la escuela, mijo?», le preguntaba María mientras servía los frijoles charros. «Bien», respondía sin levantar la vista del plato. «¿Y qué tal las clases de matemáticas? Siempre fueron tu fuerte», insistía yo, tratando de crear conversación. «Están bien, papá. ¿Puedo ir a mi cuarto? Tengo mucha tarea». María y yo intercambiábamos miradas preocupadas, pero nos decíamos que era normal. «Está creciendo», pensábamos. «Los jóvenes necesitan su espacio». Los fines de semana, que antes eran sagrados para nuestras salidas familiares, Alejandro comenzó a declinar las invitaciones. «Tengo que estudiar», o «quedé de ver a unos compañeros para hacer un trabajo», se habían convertido en sus respuestas habituales. Un sábado por la tarde, después de insistir mucho, logré convencerlo de que me acompañara al centro. Caminábamos por la calle Pedro Moreno entre los puestos de artesanías y los músicos callejeros, pero él iba con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. «Alejandro, ¿qué te pasa?»,
Te veo muy callado últimamente, le dije mientras nos sentábamos en una banca de la plaza de armas. No me pasa nada, papá. Solo estoy concentrado en los estudios. La prepa es más difícil que la secundaria, me respondió, pero evitaba mi mirada. Mijo, yo sé que estás creciendo y que necesitas tu independencia, pero no quiero que sientas que no puedes confiar en mí. Siempre hemos podido platicar de todo. Sí, papá, lo sé. Es solo que las cosas están cambiando. Tengo más responsabilidades, más presión en la escuela. Esa conversación me tranquilizó temporalmente, pero en el fondo sabía que algo más profundo estaba sucediendo. Alejandro había conocido un grupo de amigos nuevos, jóvenes de familias con más recursos económicos que la nuestra. Comenzó a mencionar nombres como Eduardo, cuyo padre era dueño de una cadena de tiendas, o Sebastián, que vivía en una casa grande en la colonia Providencia. Papá, ¿crees que podrías darme un poco más de dinero para los gastos de la escuela?, me pidió una tarde. Mis amigos y yo necesitamos comprar materiales para un proyecto. Yo trabajé horas extra esa semana para darle el dinero que pedía. Llegaba a casa después de las 10 de la noche, con los músculos adoloridos y las manos cortadas por las herramientas, pero veía su sonrisa de agradecimiento y sentía que valía la pena. Sin embargo, las peticiones de dinero se hicieron más frecuentes. Es para libros, es para una excursión escolar. Es para el uniforme de educación física. Yo nunca le negaba nada, aunque eso significara trabajar los domingos o aceptar trabajos de madrugada. María comenzó a preocuparse más que yo. Roberto, ese niño está cambiando. Ya no es el mismo de antes, me decía mientras planchaba su ropa escolar. Dale tiempo, María. Está en una etapa difícil. Todos los muchachos pasan por esto. Pero ella tenía razón. Alejandro se estaba alejando de nosotros gradualmente. Sus conversaciones telefónicas se volvieron secretas. Salía al patio para hablar en voz baja. Cuando llegaba a casa, se encerraba inmediatamente en su cuarto con el pretexto de estudiar. Una noche, alrededor de las 11, lo escuché riéndose en voz alta en su habitación. Me levanté de la cama y pude oír que estaba hablando por teléfono con alguien. No, güey, mi papá no se va a dar cuenta, es muy ingenuo, lo escuché decir, y esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Al día siguiente, durante el desayuno, traté de abordar el tema indirectamente. Alejandro, ¿de qué hablabas anoche tan animado? Te escuché reírte mucho. Su expresión cambió inmediatamente. No hablaba de nada importante, papá, solo cosas de la escuela. Mijo, me da gusto que tengas buenos amigos, pero recuerda que tu familia siempre debe ser tu prioridad. Sí, papá, lo sé, respondió, pero su tono era distante, casi molesto. Los meses siguientes, la distancia siguió creciendo. Alejandro llegaba más tarde, sus explicaciones eran más vagas y su actitud hacia nosotros se volvía cada vez más fría. Ya no me esperaba en la banqueta cuando llegaba del trabajo, ya no me pedía ayuda con la tarea, ya no quería acompañarme al taller los fines de semana. Papá, ya no soy un niño, tengo cosas más importantes que hacer que estar viendo cómo reparas carros, me dijo un sábado cuando le sugerí que me acompañara. Esas palabras me dolieron más de lo que él podría imaginar. El taller había sido nuestro lugar especial, donde habíamos construido tantos recuerdos juntos. Ahora lo veía como algo inferior, indigno de su tiempo. Una tarde, don Carlos, el cliente que siempre había querido a Alejandro, me preguntó por él. ¿Y el ingeniero? Hace mucho que no lo veo por aquí. Está muy ocupado con los estudios, le respondí, tratando de ocultar mi tristeza. Ah, qué bueno. Pero que no se olvide de sus raíces, Roberto. Los muchachos de ahora a veces se les sube la educación a la cabeza. Esa noche no pude dormir. Las palabras de don Carlos resonaban en mi mente. ¿Se estaría avergonzando Alejandro de nosotros? De nuestra casa humilde, de mi trabajo como mecánico,
de nuestra forma sencilla de vivir. Traté de hablar con María sobre mis preocupaciones, pero ella también estaba dolida por la actitud de nuestro hijo. Ya no nos besa al llegar, Roberto. Antes siempre nos saludaba con un beso y un abrazo. Ahora apenas dice buenas tardes y se va directo a su cuarto. Era cierto, los gestos de cariño que antes eran naturales en él habían desaparecido. Ya no había abrazos espontáneos, ya no me decía «te amo, papá», antes de dormirse. Ya no se acurrucaba con María en el sillón para ver telenovelas. El muchacho cariñoso y cercano que habíamos criado se estaba transformando en un extraño que vivía bajo nuestro mismo techo. Y lo más doloroso era que yo no sabía cómo detener esa transformación, cómo recuperar a mi hijo, cómo reconstruir los puentes que se estaban quemando entre nosotros. Los últimos años de preparatoria y los primeros de universidad fueron como ver desaparecer lentamente a la persona que más amaba en el mundo. Para 2003, cuando Alejandro tenía 18 años e ingresó a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Guadalajara, ya era prácticamente un extraño viviendo en nuestra casa. El cambio más notable era su forma de dirigirse a nosotros. Las palabritas cariñosas habían desaparecido por completo. Ya no me decía papá con esa calidez de antes. Ahora era un papá seco, casi obligado. Con María era aún peor. Apenas la saludaba cuando llegaba a casa. «Buenos días», decía al pasar por la cocina, tomaba su desayuno de pie y se iba sin más conversación. «¿A qué hora regresas, mijo?», le preguntaba María con la esperanza de planear la comida. «No sé, tengo muchas cosas que hacer en la universidad», respondía sin voltear a verla. Los gastos universitarios se habían vuelto asfixiantes para mí. Más allá de la colegiatura, que ya era considerable, estaban los libros, los proyectos, el transporte, la comida en la universidad. Alejandro siempre tenía una nueva necesidad financiera. «Papá, necesito dinero para una computadora. Todos mis compañeros tienen una y yo no puedo hacer los trabajos correctamente», me dijo una tarde. Esa computadora me costó 3 meses de trabajar doble turno, incluyendo madrugadas, reparando taxis y camiones de carga. Mis manos estaban destrozadas. Mi espalda me dolía constantemente. Pero cuando vi su cara de satisfacción al tener su nueva computadora, pensé que había valido la pena. Sin embargo, esa computadora lo alejó aún más de nosotros. Ahora pasaba horas encerrado en su cuarto, y cuando le preguntábamos qué hacía, respondía secamente: «Estudiando. Es muy difícil la carrera». Sus nuevos amigos de la universidad nunca pusieron un pie en nuestra casa. Al principio pensé que era porque se reunían en lugares más cómodos para estudiar, pero gradualmente me di cuenta de que Alejandro se avergonzaba de traerlos. «¿Por qué no invitas a tus amigos a cenar algún día?», le sugirió María una vez. «Me gustaría conocerlos». «No, mamá, ellos viven muy lejos y es complicado», respondió rápidamente, pero su incomodidad era evidente. La verdad se hizo dolorosamente clara una tarde cuando fui a dejarlo a la universidad porque su autobús se había descompuesto. Al llegar al estacionamiento, vi a un grupo de jóvenes bien vestidos, con carros nuevos, esperándolo. Cuando Alejandro me vio, su expresión cambió completamente. «Papá, ya puedes irte. Aquí me bajo», me dijo apresuradamente, antes de que pudiéramos llegar completamente hasta donde estaban sus amigos. «Pero, mijo, déjame llevarte hasta la entrada». «No, papá, está bien aquí, gracias», insistió, bajándose rápidamente de mi vieja pick-up que usaba para el trabajo. Lo vi caminar hacia sus amigos, y noté cómo su postura cambió, cómo se esforzó por parecer relajado y despreocupado. Ninguno de ellos volteó a verme ni saludó. Para ellos, yo era invisible. Esa noche no pude cenar. El nudo en la garganta no me dejaba tragar. María notó mi tristeza, pero no quise preocuparla contándole lo que había visto. Los fines de semana se volvieron especialmente dolorosos.
Alejandro salía temprano con el pretexto de ir a estudiar con sus compañeros, pero regresaba muy tarde, a veces con aliento a alcohol. Cuando le preguntaba sobre sus actividades, se mostraba evasivo e irritado. «Papá, ya no soy un niño. No tienes que estarme preguntando todo el tiempo qué hago. No es por controlar tu vida, mijo. Es porque me preocupo por ti. Eres mi hijo. Pues preocúpate menos. Ya soy mayor de edad». La frialdad en su voz me partía el corazón. Este no era el niño que había criado con tanto amor, el joven que me había dicho que quería ser mi socio, el hijo que me abrazaba y me decía que me amaba. Durante su segundo año de universidad, las cosas empeoraron. Alejandro comenzó a llegar a casa solo para dormir. Desayunaba muy temprano, antes de que nosotros nos levantáramos, y regresaba muy tarde por la noche. Los únicos momentos en que lo veíamos era cuando necesitaba dinero. «Papá, necesito 500 pesos para un proyecto final. Papá, se descompuso mi calculadora y necesito comprar una nueva. Papá, tengo que pagar una inscripción para un curso especial». Yo siempre le daba el dinero, sin preguntar, sin reprochar. Trabajaba los domingos, aceptaba trabajos de emergencia a cualquier hora, me privaba de gastos personales. María y yo no habíamos comprado ropa nueva en años, no salíamos a ningún lado, no teníamos ningún lujo. Todo nuestro dinero y esfuerzo estaba dedicado a la educación de Alejandro. «Roberto, ese muchacho nos está tratando como si fuéramos sus empleados», me dijo María una noche, después de otra petición de dinero. «Solo nos busca cuando necesita algo». «Dale tiempo, María. Cuando se gradúe y consiga trabajo, va a valorar todo lo que hemos hecho por él». Pero en el fondo, yo también empezaba a dudarlo. ¿Dónde había quedado la gratitud? ¿Dónde estaba el amor que antes nos profesaba tan abiertamente? El momento más doloroso llegó durante su tercer año de universidad. Era el Día del Padre, y yo esperaba secretamente que Alejandro tuviera algún gesto especial conmigo, como en los años anteriores, cuando me hacía tarjetas hechas a mano o me preparaba el desayuno. Esa mañana desperté temprano, esperando alguna sorpresa. Escuché ruido en la cocina y pensé que estaba preparando algo especial. Cuando salí de mi cuarto, lo encontré sirviendo café solo para él. «Buenos días, mi hijo», le dije con una sonrisa esperanzada. «Buenos días», respondió secamente, sin levantar la vista. «¿No se te olvida qué día es hoy?», le pregunté sutilmente. «Es domingo», respondió, tomando su café. «Sí, pero también es... Ah, sí, Día del Padre. Felicidades», dijo sin emoción alguna, como quien cumple con una obligación fastidiosa. No hubo abrazo, no hubo tarjeta, no hubo desayuno especial. Terminó su café y se fue, diciendo que tenía que reunirse con sus compañeros para estudiar. Me quedé sentado en la cocina, con un dolor en el pecho que nunca había sentido antes. María apareció poco después y me encontró con los ojos húmedos. «¿Qué pasó, Roberto?» «Nada, mi amor. Solo que los hijos crecen y cambian». Pero por dentro me preguntaba, ¿en qué me había equivocado? ¿Qué había hecho mal para que el hijo que crié con tanto amor me tratara con tanta indiferencia? ¿Habría sido mejor no haberle dado tantas oportunidades, no haberme sacrificado tanto por su educación? Esa noche, mientras escuchaba música en mi viejo radio, sonó una canción de Vicente Fernández que decía: «Pero qué triste es quererte como te quiero, sabiendo que tú jamás me querrás». Y aunque hablaba de amor romántico, yo sentía que describía perfectamente mi relación con Alejandro. Había creído que el amor incondicional que le di durante tantos años sería correspondido algún día. Había confiado en que todos mis sacrificios serían valorados cuando él madurara. Pero mientras más se acercaba a su graduación, más lejano se volvía de nosotros. Ahora, a mis 68 años, mientras la lluvia sigue cayendo sobre Guadalajara y los recuerdos me invaden, me pregunto si algún día mi hijo recordará al hombre que trabajó día y noche para darle oportunidades,
que se privó de todo para que él tuviera lo mejor, que lo amó sin condiciones ni reproches. O si para él yo siempre seré simplemente un extraño que tuvo la mala suerte de compartir el mismo techo durante algunos años de su vida exitosa.